Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa. Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días, aprendiendo con Jesús. Y aquí con todos los niños compartimos con ustedes, queridos niños, tantas cosas lindas que Jesús nos va enseñando. La catequesis para nuestra vida, la catequesis que en cada momento nosotros recibimos de parte de Dios, que nos ama, que nos quiere, que nos entusiasma y sobre todo, queridos niños, que nos ayuda mucho a nosotros a crecer. Muy bien, entonces ahora el tema que nosotros vamos a desarrollar, vamos a aprender con Jesucito y le vamos a escuchar muy atentamente es el siguiente tema. El tema del día de hoy es el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Estamos reflexionando sobre este sacramento muy importante, el sacramento del perdón, de la reconciliación, de la confesión. Este es un sacramento esencial y fundamental para que estemos bien, para que nos entreguemos a Dios, para que nos sintamos súper bien, queridos chicos. Este es el sacramento de la vida, el sacramento de Dios. Ahora, queridos niños, nosotros vamos a escuchar, como siempre, desde la Biblia, lo que nos quiere enseñar Jesús. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió de Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Te alabamos por tu inmensa grandeza. Te alabamos, Señor, porque nos perdonas. Te alabamos, Señor, porque eres misericordioso. Te alabamos, Señor, porque nos amas, porque nos quieres tanto, 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 Jesucito. Y por eso nos ofreces tu misericordia y nos ofreces tu amor. Muy bien, queridos niños, entonces nosotros estemos muy atentos con nuestros cuadernitos, con nuestra Biblia,
porque vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Las mujeres de tus hijos. Llevarás macho y hembra de cada especie animal. Consigue víveres suficientes para alimentarlos a todos. Dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches para destruir los seres vivientes que creé. Hermanos, esto fue lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Noé, ¿acaso no sabes que las tribus vecinas se burlarán de nosotros? Y la gente de la ciudad también se burlará cuando se entere. Pero padre, es imposible. Ninguno de nosotros sabe cómo construir un arca, ni siquiera tú. Jehová me enseñó exactamente cómo hacerlo. Todos saben que crees en Jehová y que eres un hombre sabio, pero Noé, perderás tu reputación debido a todo esto. Calla, mujer, mi reputación es despreciable ante la palabra de Dios. ¿Y Jehová te dijo en dónde teníamos que construir esta arca? No, pero sé en dónde debemos construirla, en la colina de las grandes rocas. Así el arca estará bien anclada al suelo. Te ayudaré, Noé. ¿Quieres que te ayude? Desde luego que sí, hijo. Tú cállate, estos son asuntos que solo deben discutirse entre adultos. Pero yo quiero discutir esto con ustedes. Hijos míos, todo es sencillo en la vida cuando sabemos qué hacer. He obedecido a Jehová cada día de mi vida y seguiré haciéndolo, y ustedes que son mi querida familia obedecerán conmigo. Este es mi único deseo porque es el sagrado deseo de Jehová. Noé, siempre te hemos obedecido porque tú eres el padre de todos. Realmente eres muy sabio. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Cuidado! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Caigan esos troncos! Acérquense, está muy económico. Mírenlo, vengan acá, por favor. Vengan, está muy fresco. Ven acá. Buena calidad. Sí, vengan. Ah, tú otra vez. ¿Qué más quieres comprar, mujer? Debes darme todo el trigo. Si puedes pagarlo, todo el trigo que tengo es tuyo. Ajá. Muy bien. ¿Cuándo volverás al mercado otra vez, mujer? No sé, depende. Adiós. Dinos para qué necesitas todo ese trigo. Para llevarlo en un barco que nunca navegará los mares. ¿No es cierto, mujer? Este barco nunca saldrá de tierra firme. Vayan a ver el barco de Noé y verán la embarcación de un hombre loco. Esta arca navegará sobre el agua, ya lo verán. Jehová lo dijo y ustedes llorarán. Bien, vamos, sostén fuerte. De aquel lado. Un poco pesado. Un poco más fuerte.
Así, Está mejor, bien, más la fuerte. medida Muy bien. exacta. Bueno, eso es. Bien, ayúdame Tiene a que estar manejar bien esto. caliente. Está muy bien. Tenemos muy que bien. llevarlo allí, Sí. de aquel Un lado. poco de brea en este rincón. Muy bien. Un poco más. Eso es. Fuerte, Sabemos que es fuerte. difícil, vamos. Mucha más Bien, fuerza, correcto. ánimo. Eso es. Muy bien, muy bien. Sí, en este lado, ¡Amarra por con favor. fuerza! Es Eso hora de es, tomar muy un bien, poco en la de parte agua, de estoy arriba. sediento. Bien. Quedó muy bien todo. Aquí tienes. Bájalo, bájalo. Vamos a terminar este lado. Casi acabamos. Noé, Sara, ¿lo ves? El arca está casi lista. Todos trabajamos con ahínco para llegar a este punto. El Señor reconocerá nuestro esfuerzo. siento mucho decirte esto en este momento, Noé, pero dimos todo lo que teníamos para comprar trigo y semillas. ¿No hay nada? No, dimos las ovejas, las carpas, los caballos, la ropa, todo. No nos queda nada. Ahora que el arca está lista, ¿cómo sobreviviremos? Trabajamos con esfuerzo y todo para nada. Cállate, mujer. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo te atreves? ¿Dudas de las palabras de Jehová? Le prometí que tú y nuestros hijos me ayudarían a terminar el arca. Le di mi palabra. Oh, perdóname, Noé, perdóname. Casi todos pagaron y los que no han pagado se venderán como esclavos. Muy buen trabajo. Traje 18 piezas de bronce y 2 de oro. Muy bien, tienes que contarme sobre ese viejo loco que construye un arca en la cumbre de una colina. ¿Quieres saber cómo consiguió el dinero? Sí, ¿cómo lo consiguió? Pues vendió todo lo que tenía. ¿Y ahora qué rayos piensa hacer? Cuando ya no tenga dinero para pagar sus deudas que con seguridad se acumularán, venderá a todos los hombres y mujeres de su tribu como esclavos. Pero estos son animales salvajes, abuelo. Así es, pero Jehová hizo que hoy todos estuvieran mansos. ¡Vengan todos! ¡Llegó la hora! ¡Entren todos al arca! Yo iré primero. ¡Vamos, mujeres! Ahora ustedes entren también. ¿Entraron todos? Ahí vienen 2 más, padre. Señor, gracias, que se haga tu voluntad. ¿Oh? Levántenla, nos vamos. Muy bien, pero ahora ¿qué vamos a hacer con él? Nada, no le prestemos atención, está muy viejo. ¿Ah? Ahora.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús siempre con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos chicos? El tema del día de hoy es el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Pero hoy, queridos niños, algo más, porque ya estuvimos viendo sobre el sacramento del perdón. Ahora nosotros queremos ver cuáles son los pasos para celebrar el sacramento del perdón. Los pasos para celebrar el sacramento del perdón. Cuando hablamos entonces hoy con este título, el sacramento del perdón, queremos hoy acentuar y subrayar y saber bien cuáles son los pasos para recibir el perdón de Jesús. Vamos a estar atentos a ver cuáles son estos pasos importantes en nuestra vida cristiana. Estos son los pasos necesarios para recibir bien el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación. Examen de conciencia. Examinar nuestra vida para ver cómo es nuestro comportamiento con Dios y con los demás. Dolor de los pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados porque nos suele haber ofendido a Dios. Junto con el dolor es necesario el propósito de no volver a pecar. El examen de conciencia. Muy bien, esto es lo primero y lo esencial, queridos niños. Tenemos que mirar en nuestra mente, en nuestro corazoncito, en nuestra vida, cómo nosotros estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. Eso se llama examen de conciencia. Me estoy comportando bien, estoy haciendo mis tareas, soy obediente, soy un chico respetuoso, soy un chico que hace siempre lo que mamá, lo que papá me piden, lo que mis educadores me piden también. Y así, queridos chicos, todo lo que es positivo y todo aquello que nosotros de una o de otra manera no lo hicimos bien. Examen de conciencia, examinarse. Pero luego viene el segundo momento, que es justamente el arrepentimiento de los pecados. Uno tiene que arrepentirse. Yo hice mal, Señor. Yo pude haber hecho bien, Señor, y no lo hice tan bien. Muy bien, esto es el arrepentimiento, decir que verdaderamente, Señor, me he equivocado y quiero salir de esta situación. Sigamos escuchando cuál es el tercer paso en el sacramento del perdón. Confesión. Confesar los pecados al sacerdote con sinceridad. El sacerdote nos escucha, nos aconseja y nos perdona en nombre de Jesús. La confesión, es decir, queridos chicos, nosotros vamos, contamos, comentamos, decir cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro pecado, qué es lo que nosotros tendríamos que haber hecho y no lo hicimos, y por eso lo hicimos mal, fui desobediente. Fui una persona que toqué las cosas ajenas, fui un niño que no estuvo atento en la clase, fui un niño que le maltraté a mi compañerito, fui un niño que no le obedecía a papá, a mamá, fui un niño que no me fui a la misa, fui un niño que no me confesé más, fui un niño que fui grosero. Cada uno sabe, queridos chicos, cuántas cositas más pudimos haber hecho en nuestra vida. Entonces, por eso nos acercamos en el tercer paso a confesar nuestros pecados. Vamos a seguir escuchando cuáles son los siguientes pasos del sacramento del perdón. Satisfacción. Cumplir la reparación que el sacerdote indique, además de perdonarnos los pecados. Dios nos da fuerza para vencer nuestros defectos. Por eso, al terminar de confesarnos, tenemos que dar muchas gracias a Dios. La satisfacción. Es decir, queridos chicos, esa palabrita significa cumplir con el propósito que nosotros asumimos. Porque tiene que haber, después de la confesión, ese deseo de enmendar. La enmienda de los pecados quiere decir, yo me comprometo a cumplir, a mejorar, a cambiar. Y hoy el Señor eso nos está diciendo. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que ser mejores, queridos chicos. Y eso es lo que el Señor hoy nos está regalando. Bueno,
Estemos atentos, queridos chicos, porque ahora justamente al decir la satisfacción nos comprometemos en hacer bien las cosas. Volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús con este tema tan importante. Niños, díganme cuál es el tema del día de hoy.
El tema del día de hoy es el sacramento del perdón. El perdón de los pecados, pero sobre todo mirando cuáles son los pasos para recibir ese perdón de nuestros pecados. Niños, ahora yo les voy a hacer algunas preguntitas. El primer paso, ¿en qué consiste? ¿Qué significa ese examen de conciencia? ¿Qué es lo que nosotros entendemos, queridos niños, por examen de conciencia? Examinar nuestra vida para ver nuestro comportamiento con Dios y con los demás. Examinar nuestro corazoncito, nuestra vida, cuál es nuestro comportamiento con Dios y nuestro comportamiento con los demás. Eso es lo que examinamos, queridos chicos. Eso es lo que queremos mirar interiormente, saber cómo nos estamos comportando, cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, queridos chicos. Y entonces, en ese examen de conciencia, nosotros miramos profundamente nuestra vida y nuestro corazón para que podamos salir de esa situación negativa. Lo primero, el examen de conciencia. Y ahora, queridos chicos, la segunda preguntita. ¿Qué es la confesión, queridos chicos? Confesar nuestros pecados al sacerdote con sinceridad. Él nos escucha, nos aconseja y nos perdona en nombre de Jesús. Muy bien, la confesión, queridos chicos, es justamente comentar, decirle al sacerdote aquello que nosotros hicimos de mal. Y sobre todo le decimos que estamos arrepentidos y sobre todo le decimos que queremos cambiar, queremos mejorar, que vamos a hacer cosas buenas. Eso es confesar, decir cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros pecados, queridos chicos. Y atención ahora a esta tercera preguntita. ¿Qué es, queridos chicos, la satisfacción? Cumplir la reparación que el sacerdote indique. Además de perdonarnos nuestros pecados, Dios nos da fuerza para vencer nuestros defectos. Eso mismo, queridos chicos, ahora comprometernos y ahora decir, yo me comprometo, yo voy a satisfacer, de ahí viene el nombre, satisfacción. Voy a hacer aquello que no había hecho, no hice antes, y por eso fue un pecado. Ahora, sin embargo, voy a hacer eso que yo no había hecho. Entonces, queridos chicos, qué importante que tengamos en cuenta y que nos esforcemos en hacer bien las cosas, porque la satisfacción significa un compromiso serio de cada uno de nosotros. Y ustedes también, queridas mamás y papás, acompañar a nuestros hijos para que hagan siempre una buena confesión, examen de conciencia, dolor de los pecados, la confesión. Y luego también ese propósito, ahí está la satisfacción de enmienda, para luego poder realizar y hacer. Y esa es la satisfacción. Y ahora, queridos niños, al concluir nuestra catequesis, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado, queridos chicos. Padre nuestro. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dejo la bendición de Jesucito, que nos perdona siempre a través de este sacramento tan importante de la confesión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús.